Bueno, muchas gracias. Ya con todo lo que se dijo para la introducción de esta presentación, pues ya tenemos el diagnóstico y obviamente tenemos que enfrentarnos a esta etiología y patología que puede terminar realmente una catástrofe, cómo nos debemos preparar para disminuir ese riesgo. Entonces vamos a entrar directamente en el tema, debemos tener unas consideraciones preoperatorias y unas consideraciones intraoperatorias. Entonces vamos a tener, digamos, varios escenarios en los cuales podemos enfrentar. Ojalá el escenario que más frecuentemente nos encontremos sea aquel en el que tenemos el diagnóstico anteparto, antecesárea, anteprocedimiento. Afortunadamente hoy en día cada vez es menos que nos encontremos con estos hallazgos como sorpresa en el intraoperatorio, pero sobre todo en regiones donde de pronto no se dispone con el entrenamiento para hacer un adecuado diagnóstico por ultrasonido específicamente, pues seguimos encontrándonos con estas imágenes catastróficas a las 2, 3, 4 de la mañana, con todas las complicaciones que esto tiene y la mortalidad que esto aumenta. Entonces, importantísimo cuando ya tenemos el diagnóstico, pues informar al paciente y a su familia realmente ante qué situación nos enfrentamos, qué es lo que planeamos hacer, cuáles son las complicaciones, el riesgo de morbilidad y de mortalidad. Importantísimo, una vez pues informemos al paciente sobre todo lo que puede suceder, realizar un consentimiento informado lo más amplio posible, explicándole al paciente, a su familia, todo lo relacionado con para que sepan a qué se puede enfrentar, tanto de complicaciones intraoperatorias, posoperatorias, ingreso a UCE, etcétera, inclusive el riesgo de muerte. El equipo debe ser un equipo multidisciplinario, idealmente constituido por el obstetra o el ginecobstetra a cargo de la paciente. Generalmente contamos con la ayuda del servicio de cirugía vascular o en los casos donde no se tenga cirujano vascular, pues con el cirujano general, y donde tenemos la posibilidad de contar con oncólogo ginecólogo todo el tiempo, pues involucramos en el grupo de trabajo al oncólogo ginecólogo y obviamente comentarle al servicio de neonatología que vamos a tener este tipo de procedimientos, muchas veces porque se programan en pacientes con edades estacionales todavía pretérmino entre las 34 y 37 semanas. Es importante la comunicación directa con el banco de sangre, la reserva de los productos sanguíneos que se hace en conjunto con el grupo de anestesia. En promedio estamos reservando 6 unidades de glóbulos rojos, 6 de plasma fresco congelado, 6 de plaquetas y 10 de críos. Importantísimo la valoración preanestésica para que ellos también, en conjunto con nosotros, le expliquemos a la paciente todos los cuidados intraoperatorios y los riesgos ya sea del manejo anestésico o del procedimiento quirúrgico específicamente. El momento del parto, ¿por qué se escoge entre 34 y 37 semanas? Se sabe que muchas placentas previas y placentas previas con acretismo con frecuencia tienden a sangrar espontáneamente a partir de la semana 35 o 36. Y como lo que queremos es no tener una cesárea de urgencia, porque eso aumenta la mortalidad, programamos estas pacientes, como el caso en mi institución, en semana 35 o 36. Muchas de estas pacientes, como ya tienen su diagnóstico con suficiente antelación, les hemos administrado corticoides como parte del esquema de inducción de maduración pulmonar y maduración fetal. Desde el punto de vista ya del procedimiento intraoperatorio, ¿qué precauciones o qué cosas debemos alistar? En algunos libros ustedes van a encontrar que uno debería realizar cistoscopia y colocación de catéteres ureterales, pero hoy en día se sabe que la cistoscopia de rutina no se utiliza y tampoco la colocación de catéteres ureterales, ya que muchas veces esto lo que genera es más morbilidad o riesgo secundarios al procedimiento como tal, que las complicaciones que uno puede tener en el momento del intraoperatorio con todas las precauciones que uno debe tener. Entonces digamos que esto es opcional, por ejemplo mi institución en conjunto con el grupo de urología hemos decidido no hacer cistoscopia preoperatoria ni colocación de catéteres ureterales. La incisión inicialmente pues una incisión mediana infraumbilical, que muchas veces la extendemos supraumbilical porque la idea es exponer el útero, luxar el útero para poder ya sea observar mejor el campo operatorio o cuando hacemos reparo de arterias hipogástricas, pues para el cirujano o para el oncólogo ginecólogo es mucho más fácil con la luxación y exposición del útero para hacer este procedimiento. En nuestro protocolo, como vamos a mostrar más adelante, de rutina hacemos reparo de arterias hipogástricas. Sobre las arterias hipogástricas hay mucha también confusión, o más bien no hay muchas personas que están de acuerdo con esto, pero sigue siendo cierto que la ligadura hipogástrica o el reparo de las mismas sirve especialmente en cirugía programada y antes de tener la catástrofe hemorrágica. Si nosotros ya estamos ante un evento hemorrágico, se cuestiona mucho la utilidad de la ligadura de las hipogástricas. La histerotomía según la localización placentaria, el dato ecográfico no solamente es importante para que nos diga si es una placenta
una placenta acreta con probablemente percretismo, sino también para ubicar la placenta, porque en el momento que vamos a hacer la incisión, lo ideal es no entrar a través de la placenta. Entonces, según lo que nos dice la ecografía, podemos entrar más hacia el lado derecho, más hacia el lado izquierdo. La idea es no tocar la placenta en el momento de la incisión que hacemos generalmente a nivel corporal o fundo corporal. Una vez hacemos la histerotomía, pues procedemos a la extracción del feto, y la idea, como ustedes saben, pues es no tocar ni manipular la placenta. Hacemos el pensamiento del cordón, el cordón lo cortamos y lo dejamos dentro del útero, no manipulamos la placenta y hacemos una histerorrafia en un solo plano, mientras empezamos ya el procedimiento de la cesárea histerectomía, que es el método que más se propone, sobre todo a nivel en la literatura mundial, pero especialmente en la literatura de pronto americana, de hacer cesárea histerectomía ante el diagnóstico de una sospecha alta de acretismo. En rojo está revalorar el campo quirúrgico. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades lo que nos dice la ecografía o lo que nos dice la resonancia puede ser diferente a lo que nos encontramos en ese momento. Y en el caso de una placenta pércreta puede ser que ésta esté muy extendida hacia los parametrios, hacia las paredes pélvicas, que esté todo muy infiltrado, y de pronto hacer una histerectomía en ese caso va a ser más cruento y de mayor mortalidad para la paciente, donde tenemos que revalorar el tratamiento. O hacemos una cirugía completa o hacemos un manejo conservativo, como vamos a explicar más adelante las alternativas que hay para estos casos. Generalmente en el protocolo que nosotros hacemos, una vez ya vamos a comenzar la histerectomía, pues procedemos a hacer las ligaduras las hipogástricas que previamente habían sido reparadas por el cirujano o por el ginecólogo oncólogo. Como ustedes saben, la idea es hacer una histerectomía total, ya que estamos ante una placenta preoclusiva total, pues la idea es resecar la mayor cantidad de placenta para no tener complicaciones posteriores como hemorragias, infecciones y sepsis que ameriten una reintervención más adelante. Es importante dentro del protocolo revalorar muy bien al final del procedimiento la vejiga. Muchas veces abrimos la vejiga, exploramos los ureteres para quedar tranquilos que estos no hayan quedado acodados. Al final del procedimiento, como en la mayoría de los casos afortunadamente hemos logrado tener, pues podemos cerrar la paciente, pero si hay un sangrado en capa, la paciente por el sangrado, por la hemodilución ha tenido CID, pues nos toca dar un empaquetamiento pélvico, cerrar la paciente y trasladarla a la unidad de alta dependencia obstétrica o a la unidad de cuidado intensivo. ¿Qué precauciones operatorias hay que tener? Pues un manejo adecuado de líquidos y derivados sanguíneos, control de la hipotermia por parte de anestesia, porque sabemos que la hipotermia empeora la acidosis metabólica. El control de la hemorragia masiva de estas pacientes es importante manejarlo de diferentes maneras. Uno puede haber sido inicialmente con la ligadura de las hipogástricas para disminuir el sangrado, pero si a pesar de esto continúa el sangrado o no hemos hecho ligadura de hipogástricas, mientras hacemos la evaluación del campo quirúrgico y podemos hacer una adecuada hemostasia, una compresión intermitente de la aorta infrarrenal, ya sea manual o con clamps, obviamente dirigido y acompañados por el cirujano vascular para el manejo adecuado de este momento quirúrgico. El empaquetamiento pélvico, si el paciente persiste con sangrado y el tiempo quirúrgico está prolongando y es mejor manejar la paciente en la UCI, pues la dejamos empaquetada. Si estamos en una catástrofe y tenemos una hemorragia incontrolable, lo que se propone es suspender la cirugía, clampear la aorta infrarrenal, empaquetar la paciente, afrontar la piel, hacer una resucitación agresiva, mantener la temperatura corporal y trasladar a la paciente a la UCI. Y posteriormente, según evolución, cuando la paciente está estable, reintervenirla posteriormente y terminar la cirugía o revisar y evaluar cómo está la parte de hemostasia. Precauciones posoperatorias para el seguimiento de nuestras pacientes en la UCI o la unidad de alta dependencia, evaluar los signos de sangrado intraabdominal, tromboembolismo pélvico, insuficiencia renal, isquemia intestinal, edema pulmonar, depresión miocárdica, la famosa trale o injuria pulmonar por transfusión. Son pacientes que requieren grandes transfusiones o transfusiones masivas y pueden hacer una injuria pulmonar por transfusión, el SRA, la infección y síndrome de Sheehan posterior que pueden tener estas pacientes. Cuando el diagnóstico es intraparto, o sea, nos encontramos a las 2 de la mañana con una paciente que llega en trabajo de parto con cesárea, al parecer con placenta previa, pero no tiene ecografía Doppler o resonancia, ¿qué precauciones debemos tener en el momento de la extracción del bebé? Si vemos que la placenta con el alumbramiento activo, con una tracción leve, no sale, no se alumbra, es mejor quedarnos quietos, clampear el cordón, cortar el cordón, introducirlo nuevamente dentro del útero, hacer la histerorrafia y quedarnos quietos. O si usted considera que
que la paciente puede hacerse un protocolo, como lo que hacemos nosotros generalmente, alertar al grupo quirúrgico, llamar a cirugía, etcétera. Iniciamos el protocolo anterior si consideramos que nos vamos a meter en una cesárea histerectomía en ese momento. Pero si no tenemos las condiciones, especialmente estamos en una región lejos, donde es un hospital de segundo nivel, lo mejor es hacer el manejo conservativo y remitir a la paciente a otro nivel de complejidad para que allá definan qué se va a hacer. Hablemos específicamente qué es el manejo conservativo. Aunque la cesárea histerectomía es el tratamiento que más se utiliza a nivel mundial para ese tipo de pacientes, especialmente si tienen diagnóstico anteparto, es teóricamente el riesgo que tienen las pacientes de una cirugía mayor como la cesárea histerectomía con las complicaciones que puede tener. Y hay pacientes que solamente tienen un hijo, de pronto han tenido una cesárea, un aborto y placenta previa, y de pronto la paciente pudiera querer conservar su fertilidad, se ha propuesto el manejo conservativo del acretismo placentario. Esto básicamente lo vemos en la literatura europea y a nivel latinoamericano, revisando la literatura, especialmente los argentinos. Hay un doctor en Buenos Aires que tiene una experiencia de como de 15, 20 años en manejo conservativo de acretismo placentario. Ese es un trabajo del grupo francés del doctor Cayenne en un hospital universitario donde ellos comparan el manejo que tenían previamente a instaurar el manejo conservativo, donde el manejo de ellos era muy agresivo. Cualquier placenta ácreta, ellos consideraban que lo mejor era extraer totalmente la placenta, y esto obviamente generaba pues todas las consecuencias de la hemorragia. Posteriormente cambiaron la conducta y empezaron a proponer manejos conservativos, en los cuales básicamente lo que ellos hacían era se clampeaba el cordón, se introducía el cordón dentro del útero, se hacía la histerografia y la placenta y la paciente se cerraba, sin colocar metrotexate. Con respecto a metrotexate, que en una época lo utilizamos o se proponía para utilizarlo, ya hoy en día está muy cuestionada su utilidad, porque parece que metrotexate, fuera de ser nefrotóxico, hepatotóxico y con toxicidad hematológica, aumenta el riesgo de infección y de sepsis. Hoy en día en los protocolos de manejo conservativo no se propone usar metrotexate para generar la necrosis del trofoblasto. En este trabajo inicial de ellos, vieron que cuando hacían el manejo agresivo, que es el periodo A versus el periodo B, que es el manejo conservativo, una diferencia estadísticamente significativa. Antes hacían mucha histerectomía, con el manejo conservativo solamente hicieron 3 histerectomías con una P estadísticamente significativa, y la otra diferencia fue en la cantidad de productos sanguíneos o derivados sanguíneos en la transfusión. Ellos hicieron posteriormente seguimiento a 5 años de esas pacientes que hacían con manejo conservativo y encontraron que 7 pacientes de esas 7 pacientes hicieron manejo conservativo y 4 pacientes de esas se embarazaron, 2 pacientes volvieron a hacer acretismo y la volvieron a manejar en forma conservadora, y esa paciente volvió y se embarazó mucho más adelante, lo cual implica uno que es como mucho riesgo para ese tipo de pacientes, pero están descritos. En este manejo conservativo, ellos ¿cómo hacen el seguimiento? La paciente se le deja su placenta adentro. A las 24 horas se evalúa por ecografía, se mide la longitud de la placenta y posterior se le dan antibióticos por 10 días, y en forma ambulatoria a la paciente se le hace control semanal clínico, paraclínico y con ecografía. Y ellos vieron que la placenta se reabsorbe en un tiempo entre 2 semanas y un año, en promedio 6 meses, para que la placenta se reabsorba. La mayoría de pacientes que ellos siguieron tuvieron una evolución satisfactoria, y en algún grupo pequeño tuvieron que hacer reintervenciones, ya sea por infección o por sangrado. Este mismo grupo publicó en el 2010 ya una serie de 14 años en 25 instituciones en Francia, todos hospitales universitarios, de 4º nivel, en donde manejaron 167 pacientes, de las cuales tuvieron una respuesta adecuada en el 78%. 131 pacientes manejadas con manejo conservativo les fue muy bien. El resto de las pacientes tuvieron que hacer 18 histerectomías, que llaman histerectomías primarias, o sea, la que se hacen las primeras 24 horas por reintervención, y 18 histerectomías que llamamos secundarias, que entre las 24 horas posterior al procedimiento hasta 5 meses posteriores al tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos en el manejo conservativo? Primero, que es una alternativa, podría ser una alternativa. Segundo, la paciente debe estar muy comprometida con el diagnóstico, con el manejo, porque eso implica una gran paciencia de la paciente, tener una placenta por 4, 5, 6 u 8 meses adentro, y con el control clínico y paraclínico estricto que deben tener. Pero es una alternativa para el manejo en este tipo de pacientes. Conclusiones: menos histerectomías, menos morbilidad materna, conservación de la fertilidad, desventajas: infección, evolución tórpida, no sabemos hasta dónde va a coger la paciente, y el limitante: estudios con pocas pacientes.
Este es otro estudio que les comentaba en la experiencia del doctor Palacios Jaraquemada, que es un ginecostetra argentino, en el cual propone un manejo conservativo para la placenta pércreta. Generalmente nosotros en la placenta pércreta tradicionalmente lo que hacemos es sacar el bebé y hacer la esterografía y cerrar la paciente y mirar qué pasa, o anteriormente colocábamos metrotexate y según evolución reintervenir la paciente más adelante, ya sea en forma programada o si en la evolución hacia sepsis o hemorragia, pues toca reintervenir la paciente de urgencia. Este doctor propone que es posible hacer manejo conservativo de la placenta pércreta con o sin invasión de la vejiga. Él en su trabajo propone que a nivel vesical hay dos tipos de compromiso de la placenta y eso de la vejiga valorado por la resonancia. El segmento S1, que sería la parte, él lo llama S1 acá, S2 acá, el segmento S2 es el de más riesgo, porque es donde más vasos se infiltran, y nosotros hemos visto cuando hacemos las histerectomías que cuando uno ya va a hacer la histerectomía tiene que desprender la vejiga y uno va a entrar hacia el cuello, esta parte es terriblemente vascularizada y tal vez es lo que uno más le sangra en ese momento cuando está haciendo la histerectomía. Entonces él dice que cuando uno encuentra este patrón probablemente esa paciente no se va a iniciar de un manejo conservativo y generalmente es mejor ir a una cesárea histerectomía, pero cuando están más el compromiso de la parte superior y alta de la vejiga, esa paciente se podría beneficiar de un manejo conservativo como vamos a ver ahorita. ¿El que propone? Él propone hacer, obviamente, la extracción del bebé, la histerotomía generalmente alta, pero en el sitio donde se supone que la placenta está ubicada, él lo que busca es que podamos sacar la placenta ya en forma total, básicamente resecando el sitio o el área donde está la placenta. O sea, se hace una histerotomía grande en el cual va incluido la parte de la placenta o la mayor parte de la placenta que está adherida o que entre comillas está ácreta. Este es el orificio que él deja y posteriormente para aproximar hace una especie de neurohisterografía con puntos separados, coloca una malla de polietilenglicol, la sella aparte de los puntos con pegante de fibrina, ¿sí? Y posteriormente, aquí es como queda, y posteriormente le coloca un surgicel o una capa de celulosa. Entonces ya viendo esto lateralmente tenemos acá el sitio donde se hizo la resección, el sitio donde hizo el reparo miometrial, aquí le coloca la malla y aquí le coloca el surgicel. Entonces él con esta técnica quirúrgica, él logró que las pacientes que tenían compromiso vesical en S1, 44 manejos conservativos, solo 2 histerectomías, mientras que en el segmento S2 de 22 pacientes solamente pudo hacer manejo conservativo en 6 y 16 terminaron en histerectomía. Las complicaciones principalmente las vio en las pacientes con compromiso vesical S2 y qué complicaciones tuvo, todas estas que ustedes ven acá. Hizo seguimiento a 3 años, se embarazaron 10 pacientes y en los siguientes embarazos ninguna hizo acretismo placentario y hicieron una cesárea común y corriente y teóricamente en esa serie les fue bien. ¿Qué conclusiones propone él? La conservación anatómica y funcional es posible, el reparo de la placenta pércreta anterior basado en avances en técnicas de control vascular. Él propone que el cirujano ginecostétrico debe tener un entrenamiento muy estricto en la vasculatura pélvica, en hacer unas hemostasias muy adecuadas, en conocer las nuevas técnicas y sustancias de coagulación para poder evitar mayores complicaciones con ese tipo de pacientes. Aquí para mostrarles un trabajo de él también, en una paciente que se volvió a embarazar después de haber hecho su manejo conservativo, vemos aquí cómo se ve perfecto el útero después de que esta paciente en su embarazo anterior le había hecho ese tipo de reparo a nivel miometrial. ¿Qué hay sobre el manejo conservativo a nivel de la literatura y por lo cual se cuestiona mucho, sobre todo en la literatura americana y la literatura inglesa, de ese tipo de manejos conservativos? Que no hay ensayos clínicos aleatorizados controlados con suficiente cantidad de pacientes como para que de rutina se proponga ese tipo de manejo. Hay que hacer precaución en la autoexploración de este manejo y tener en cuenta que pueden haber complicaciones severas como hemorragia masiva, sepsis,
que nos van a complicar las pacientes posteriormente. Lo que está, digamos, en acuerdo con casi todos los autores que proponen este manejo es que esto solamente se puede hacer en centros de tercer nivel, donde hay un equipo multidisciplinario muy bien entrenado para disminuir la morbimortalidad y tener un excelente seguimiento de estas pacientes y poder detectar cualquier cosa a tiempo para disminuir la mortalidad de las pacientes. Quería mostrarles rápidamente la experiencia que hemos tenido en el Hospital de San José con el manejo de nuestro protocolo, que obviamente es el de cesárea y histerectomía. En nuestra institución no hemos hecho manejos conservativos de este tipo y seguimos manejando más la tendencia americana e inglesa en cuanto al que el manejo de elección para este tipo de patologías es la cesárea y histerectomía. Este protocolo nosotros lo iniciamos en el 2002, pero el trabajo lo recogimos desde el 2006 hasta el 2010, un trabajo de grado de uno de nuestros residentes de medicina materno-fetal, con el cual logró su título de especialista. En este trabajo básicamente queremos mostrar la experiencia de nuestra institución. El promedio de edad gestacional en que se embarazan las pacientes es las 34 semanas, 25 de las 28 pacientes tenían placenta previa oclusiva total. En cuanto a la cantidad de productos sanguíneos que se transfundieron, pues fue tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio diferentes hemoderivados. La cantidad de sangre que se utilizó en estas pacientes obviamente es mucho menor de lo que utilizábamos antes de la instalación de protocolo, porque el sangrado es mucho más controlado. De las pacientes que ingresaron a la UCI, algunas pacientes requirieron soporte inotrópico, ventilación mecánica, obviamente el uso de antibióticos, el control de la infección y de la coagulopatía. En total tenemos que 52% de estas pacientes fueron transfundidas, 17 tuvieron lesión vesical, 4 infecciones. De las pacientes que ingresaron a la UCI, una requirió soporte inotrópico, 2 ventilación invasiva, no tuvimos reintervenciones y no hemos tenido en los últimos 5 años ninguna sola muerte por placenta previa, ácreta o acretismo placentario. Un minuto. Fueron 28 pacientes, una en el 2006, 2 en el 2007, 6 en el 2008, 2 en el 2009 y 8 en el 2010. Afortunadamente, sin ninguna mortalidad. Entonces, ya para terminar, ¿qué es lo más importante para tener en cuenta en este aspecto y para evitar la catástrofe, como decía el nombre de la presentación? Primero, tener alta sospecha de la patología, hacer una aproximación diagnóstica lo más acercada, lo más próxima posible con la ecografía, específicamente con ecografía simple, ecografía Doppler color y en algunos casos con resonancia. Preparar el grupo multidisciplinario, cirujano vascular, ginecólogo, oncólogo, urólogo, neonatólogo y obviamente tener una adecuada técnica quirúrgica para disminuir las complicaciones. Muchas gracias.